El pasado viernes 28 de marzo nuevamente se jugó otro torneo del Freestyle Friday 2025. Recuerden que básicamente es otro torneo de titulados, pero lo que cambia es que se juega bajo la modalidad freestyle, como su nombre lo indica, también conocida como ajedrez Fischer Random o ajedrez 960, es decir, donde las piezas de la primera fila se colocan de manera totalmente aleatoria. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver un enfrentamiento entre dos de los grandes favoritos. Les hablo del duelo entre los grandes maestros José Martínez Alcántara, el genio peruano, contra el número 2 del mundo, Hikaru Nakamura. Solo les voy a decir que tras darle mate a su rival, uno de estos jugadores ganó su primer torneo Freestyle Friday de este 2025. ¿Quién fue? Eso lo veremos al final junto con la tabla de posiciones, pero antes de iniciar, como siempre les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan partidas espectaculares como esta. Fíjense que lo primero que vamos a ver, por supuesto, es la posición inicial y nos daremos cuenta de que tan solo el alfil de C1 y el rey están en su casilla inicial, lo mismo para ambas partes. Y bueno, con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro José Martínez iniciaba con la jugada C4. Curiosamente, la máquina indica que lo mejor en esta posición es B4, ¿no? Porque el peón está apoyado con la torre. Pero es muy difícil, recuerden que aquí en realidad no hay una apertura definida. Nakamura jugó B5, parece que sí conoce la mejor jugada de la posición. C por B5, torre por B5 y ahora Martínez jugó B3, aparentemente una jugada algo pasiva. Tiene lógica porque las blancas quieren jugar alfil B2 y presionar por la diagonal, pero en realidad lo correcto era A4 atacando la torre. Tras torre B4 vendría D3 y ahora la idea va a ser quizá jugar un alfil D2 para volver a atacar la torre y quizá ubicar el alfil en C3. En cambio, tras la jugada B3, A5 por parte de Hikaru que se lanza al ataque de inmediato, caballo HG3 por parte de Martínez, caballo HG6 de Nakamura, caballo E3, caballo E6, alfil B2 y ahora Nakamura jugó caballo H4 que parece ser una jugada un poquito dudosa, era mejor caballo GF4 y en caso de enroque entonces G6. Tras la jugada caballo H4 probablemente el caballo no va a quedar muy bien ubicado aquí. Martínez jugó alfil C2 presionando el peón de H7, Nakamura simplemente defendió con G6, F3 de Martínez, alfil B7 de Nakamura, enroque F6, alfil D3 atacando la torre. Y ahora Naka cometió nuevamente una imprecisión, torre C5. La torre va a quedar un poco comprometida en esta casilla, ¿no? Si es que la blanca hace lo correcto. Lo correcto era torre B6 y tras alfil A3, entonces D5 y bueno, la posición más o menos está igualada. Supongo yo que el próximo paso de las negras va a ser enrocar. En cambio, tras torre C5, bueno, Martínez jugó torre BC1 planteando el cambio inmediatamente, aliviando quizá un poco la situación de la torre. Era mejor en realidad alfil A3 y pueden ver que la torre ahora no tiene demasiadas casillas, ¿no? Quizá pueda mantenerse en la cuarta fila con torre G5, pero vendría dama C3. Y bueno, básicamente la blanca ya culminaron con su desarrollo y a Nakamura todavía le faltaría desarrollar el alfil de D8. En cambio, tras torre B1, torre por C1 por parte de Naka, dama por C1 de Martínez, alfil A6, alfil C4, C6, alfil por E6, D por E6 y dama C2. Posición bastante interesante, ¿no? Fíjense que Martínez decide dejarle la pareja de alfiles a Nakamura, pero a cambio de tener una mejor estructura de peones. Pueden ver que Nakamura tiene un peón aislado en A5, otro aislado en C6, peones doblados en E, pero creo que la pareja de alfiles compensa. Rey F7 por parte de Nakamura, que bueno, simplemente asegura a su rey detrás de esa muralla de peones. Caballo C4 por parte de Martínez, caballo F5 de Naka, que ahora propone cambio de caballos. Y Martínez jugó E3, que no es la mejor jugada, ¿no? Aquí caballo E4 es lo mejor. ¿Para qué? Para buscar la casilla C5. En caso de alfil C7, viene torre C1. Y bueno, fíjense que ahora cuando el caballo se retire alguna casilla, hay presión sobre el punto C6. Pero tras la jugada de 3, caballo por G3 por parte de Hikaru Nakamura, H por G3 de José Martínez y alfil C7. Bueno, Naka aparentemente gana la iniciativa, toca el peón de G3, rey F2 de Martínez que defiende con el rey, A4 por parte del estadounidense, torre H1 del peruano atacando en H7, H5 de Nakamura que defiende activamente, alfil D4, A por B3, A por B3, dama B8, F4, dama B5, torre A1, torre A8, alfil C3, C5, D3, torre H8 y ahora rey G1. Posiblemente una jugada un poco pasiva aquí por parte de Martínez, ¿no? Lo correcto era dama A2, presionando el alfil de A6.
En caso, por ejemplo, de alfil C8, pues vendría dama 4. Las blancas plantean los cambios y bueno, no está muy claro en esta posición quién está mejor. Particularmente prefiero a las blancas, sobre todo por el caballo de C4 que está muy bien ubicado. En cambio, tras rey G1, alfil B7 por parte de Nakamura, que empieza a presionar sobre la gran diagonal blanca, torre F1 de Martínez, H4 de Naka, G por H, torre por H, y alfil D2. De nuevo, una jugada muy pasiva aquí por parte de Martínez. Era mejor alfil E1 atacando la torre. En caso de torre G4, para atacar el peón de G2, vendría G3. El peón está defendido y bueno, la posición es compleja, ¿no? Aquí sí que ya se ven un poquito mejor las negras, sobre todo por este pedazo de alfil en la diagonal que domina completamente las casillas blancas. En cambio, tras la jugada alfil de 2, torre H8. Ahora Naka es el que se echa para atrás. Lo correcto era dama E8 para buscar pasar con la dama, ¿no? Tras alfil E1 atacando la torre, viene torre H5 y las negras se quieren apoderar de la columna buscando tema de mate. En cambio, tras la jugada torre H8, E4 por parte de Martínez, que por lo menos bloquea algo al alfil de casillas blancas, alfil A6 de Nakamura, torre F3, dama D7, alfil C3, alfil B7, dama E2, rey G7, dama F2 presionando en C5, dama B5, Nakamura defiende y ataca en B3, caballo D2 por parte de Martínez que defiende, dama A6, torre G3, rey F7 y ahora dama F3. Error por parte de Martínez, probablemente ya producto del apuro de tiempo, ¿no? Fíjense que el peruano tiene 9 segundos y Nakamura tiene el doble, 18. Lo correcto, caballo C4 muy sólida. Si las negras regresan para atacar al peón, bueno, las blancas podrían forzar con una jugada como dama B2 para empezar a poner presión sobre F6. Pero tras dama F3, dama A3, buena jugada de Nakamura. Plantea ya la amenaza dama C1 jaque. Dama F1 por parte de Martínez que defiende. Y ahora Naka jugó alfil por F4, que es un error. Aquí la jugada correcta era C4. ¿Para qué? Para tratar de amenazar alfil B6. Fíjense que el rey está cortado por la columna H por la torre. En caso de caballo por C4, para evitar el jaque del alfil, vendría dama por B3. Y tras dama C1 viene alfil por E4, ya que el peón D está sosteniendo al caballo. En cambio, tras alfil por F4, pues Martínez también se equivocó. Dama por F4, la jugada más natural, la que con poco tiempo haría cualquier jugador. Pero en realidad había un golpe muy fuerte que era alfil por F6 previo para igualar las acciones. La idea es que tras peón por, pues entonces vendría dama por F4. Y si dama C1 y rey F2, ahora la blanca siempre tiene la amenaza de dama C7 que es muy fuerte. Mientras que tras dama por F4, Nakamura jugó dama C1, rey F2 y dama por C3 y ya no hay amenaza de jaque gracias al peón de E que protege al rey. Torre F3 por parte de José Martínez, sin embargo la posición todavía luce complicada. Alfil A6 de Hikaru Nakamura que empieza a presionar el peón de D3. Dama E3 de Martínez que intenta defender. Torre D8, caballo C4, alfil por C4, B por C4 y ahora dama C2 jaque. Aquí era mejor el jaque pero en B2. ¿Para qué? Para en caso de rey G1 tener dama A1, torre F1 y dama E5 centralizando la dama. En cambio, tras dama C2, fíjense que, bueno, Martínez jugó rey G3, que es un error. Tras rey G1, dama B1 y rey H2, pues las blancas todavía más o menos aguantaban porque pues la dama tiene problemas para buscar la centralización. En cambio, tras rey G3, torre H8. Bueno, acá desperdicia la oportunidad de jugar G5, que era una jugada muy fuerte. Tras dama F2, por ejemplo, para plantear el cambio de damas, vendría dama D1 amenazando dama H1, buscando temas de mate y también ya con la idea de ganar más material con torre por D3. En cambio, tras torre H8, dama por C5, obviamente esto ya es un apuro de tiempo brutal. Torre H5 por parte de Hikaru Nakamura, perdón. Dama E3 de José Martínez, rey G7, torre F2 atacando la dama, dama C3, rey F3, torre H1 y ahora C5. Bueno, Martínez se lanza a intentar ganar la partida, pero en realidad es un error porque su situación es muy débil. Lo correcto era dama E2 intentando defenderse. Tras, por ejemplo, dama 1, pues viene G3 intentando allí crear una muralla de piezas sobre el rey. El problema de C5 es que, bueno, Nakamura tenía una jugada ganadora, pero no la vio, jugó G5, que ojo, sigue siendo buena, pero no tanto como torre de 1, que era mortal amenazando torre por D3. Si se dan cuenta, esta jugada básicamente es inevitable. En caso de rey E2 para defender,
entonces vendría dama E1 o torre E1 decide directamente porque se cae la dama. En cambio, tras la jugada G5, D4 de Martínez que se vuelve a equivocar. Aún habían esperanzas con la jugada torre D2 defendiendo y tras torre F1, rey E2. Pero tras D4, pues Nakamura también, producto del apuro de tiempo, jugó dama C4 y dejó pasar un bonito truco para ganarse la dama. ¿Pueden verlo? Bien, espero que sí. La jugada, por supuesto, es G4, desviación. El tema es que tras rey F4, para seguir defendiendo la dama con el rey, vendría E5 jaque, D por E5, F por E5, y ahora sí el rey tiene que retirarse, tras lo cual viene dama por E3 y las negras ganan fácilmente. En cambio, tras dama C4, torre E2, Martínez de nuevo no ve la mejor jugada para defenderse, que era torre D2 para evitar el pase de la torre. Tras torre 2, torre C1 por parte de Nakamura que amenaza torre C3. Rey F2 para evitar la clavada. Torre C3, dama D2, torre D3, dama B2, torre por D4. Nakamura se gana otro peón. Torre C2 atacando la dama, dama D3 y C6. Sin embargo, fíjense que Martínez tiene amenazas serias de coronar el peón C. Nakamura jugó torre por E4. En este momento tiene dos peones de ventaja. Dama C1 por parte de José Martínez, que refuerza la idea de coronar torre F4, jaque, rey G1, dama D4, rey H2, torre H4, rey G3, dama D3 y rey F2. Bueno, increíble, pero Martínez sigue huyendo con el rey, ¿no? No se deja dar mate de Nakamura, que juega torre F4, jaque, rey G1. Y ahora Nakamura, ya preocupado por el peón que está a punto de coronar, decidió jugar torre F1 buscando simplificar para tratar de evitar la coronación y ganar con su mayoría en el flanco de rey. Sin embargo, es un error porque las cosas se complican. Lo correcto era dama de 4 jaque. Tras rey H2 viene torre H4, rey G3 y después de dama de 3 y rey F2, G4. La idea, meter el peón en G3 y buscar los temas de mate. En cambio, tras la jugada torre F1, dama por F1, dama por C2 atacando al peón, dama 6 por parte de Martínez y G4. Sin embargo, esto jugado correctamente es ganador para las negras. Dama B7 por parte de Martínez, estamos en apuro de tiempo. G3 de Hikaru Nakamura que amenaza mate en la primera fila. Dama por E7, rey G6, dama E8, rey G5, dama G8, rey F4. Y bueno, aquí Martínez comete el último error de la partida. Dama por E6. Obviamente aquí tenía que hacer algo contra la amenaza de mate. La mejor opción era dama B8 y tras E5... dama B4, rey F5 y dama E1, defendiendo el mate y también amenazando el peón de G3, que es el que está asfixiando al rey blanco. El problema tras dama por E6, por supuesto, es que Nakamura aquí ya no iba a desaprovechar por muy poco tiempo que le quedara, ¿no? Dama C1 jaque. Martínez, quizá por respeto a Naka, jugó dama E1, pero tras dama por E1, esto es jaque mate. Nakamura ganó la partida y, por supuesto, como les dije al inicio, también terminó ganando el torneo. Su primer Freestyle Friday de este 2025. Un poco raro porque de hecho Nakamura es el actual campeón mundial oficial de ajedrez Fischer Random o 960. Como les prometí, por acá tienen la tabla de posiciones en lo más alto. Hikaru Nakamura, eso sí, empatado allí hasta el quinto lugar. También está en el segundo lugar con 9 puntos Alexei Sarana, José Martínez, Jeffrey Sion y Christopher Yu. Los 5 primeros empatados, pero el desempate favoreció a Hikaru Nakamura. Más abajo está Rudik Makarian, Aravinchi Tambarán, David Parabyan y Martin Krapsik. No sé quién es ese gran maestro de Ucrania, pero se mete allí entre los 10 primeros. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Un duelo de titanes del cual, bueno, Nakamura es el victorioso y es campeón del torneo. Así que si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.